2023 y empezamos un año más. Estamos en la segunda semana y quieres saber cuál es la manera en la que podamos alcanzar los anhelos de tu corazón en base a lo que Dios dice. Quédate con nosotros esta noche y les damos la bienvenida a una emisión más de esta plática, de estas enseñanzas, que lo único que busca, que nuestra intención realmente es buscar el corazón de Dios y que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Dios tiene un anhelo en su corazón y lo que quiere es que tú y yo reflejemos en todas las áreas de nuestra vida lo que Él anhela, que es libertad, es paz, es amor, es salud. El tema es, ¿por qué no lo estamos reflejando si somos sus hijos? Esta noche vamos a hablar de eso, de los anhelos del corazón y cómo alcanzarlos. Y les doy las gracias por acompañarnos esta noche. Y gracias, Angélica, por la oportunidad que nos da de poder estar utilizando esta plataforma para poder llevar la palabra de Dios. Angélica, muy buenas noches. Gracias buenas noches, Carlos, por la invitación y por el tiempo. Buenas noches a cada uno de ustedes también que nos acompañan desde alguna parte del mundo. Les damos la bienvenida, feliz año. Esperamos que este año sea un año en el que trabajemos muy fuerte en el Señor, que sea un año en donde el Señor derrame de su gracia, de su misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros, pero sobre todo que su presencia esté en nuestra vida, en ese día a día. Y queremos enviar un saludo a todos aquellos que se están conectando. Un saludo para ti, Jessica, Dios te bendiga desde Mexicali. Y también que sabemos que hay hermanos, ¿verdad?, de muchas partes del mundo que nos están acompañando, que se han estado reportando, que nos mandan mensajes. Gracias también a la hermana Risbel y a su esposo que nos permite y nos tiene la confianza, ¿verdad?, de poder tener ese acceso al grupo de citas bíblicas. Les recordamos que estamos también en la página de Reparadores de Portillos y también en la página de Iglesia Viva, como en los canales de YouTube, también con el nombre de Reparadores de Portillos, y en los grupos de Cristiano y de A Ti Mujer. Y pues es un placer estar aquí nuevamente. Tuvimos que tomarnos unas, tal vez no merecidas, pero sí muy necesarias vacaciones, porque estábamos un poco, yo en lo personal, ¿no?, con algunos asuntos de salud, pero aquí estamos esforzándonos con mucho amor, iniciando un año con el sentir de que es necesario, ¿verdad?, estar trabajando para nuestro Señor, estar siendo obedientes a ese llamado que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Así es, y pues venimos de una temporada donde celebramos, independientemente si haya nacido o no haya nacido en esa fecha, pero el mundo se puso de acuerdo para celebrar el nacimiento de Jesús en Navidad, pero se ha distorsionado mucho y más que nada celebramos muchas veces la comida, celebramos el momento para estar en familia y ostentar muchas cosas. Pero después de esas celebraciones de Navidad y Año Nuevo viene el clásico de los propósitos. Y generalmente son propósitos que vienen como cargo de conciencia por todo lo que comimos y todo lo que nos desvelamos en estas fechas. Y es el tiempo, ¿no?, donde el gimnasio y la casa de empeño se hacen fila, ¿no?, porque compramos lo que no tenemos y lo empeñamos para poder ponernos al día y librarnos de esta cuesta de enero. Pero en realidad lo que queremos ver es que no pasó nada, cambió una fecha. Y lo que sí estamos buscando es que haya una transformación en nuestra Amén. vida. Que el Espíritu Santo sea el Señor de nuestra vida, que se refleje en cada acción, que Él gobierne nuestra vida. De eso vamos a hablar hoy, conceder los anhelos. Pero antes vamos a levantar la presencia de Dios, que esta reunión sea Él el que gobierne, que sea Él el que hable, que nosotros seamos nada más, es un instrumento de su palabra. Y
les invitamos a que si nos están viendo en vivo, se pongan a adorar con nosotros en un mismo sentir, así como los discípulos en el aposento alto, que eran unánimes juntos. Y si nos ves posteriormente en la grabación, igual, el presente de Dios es todo el tiempo. Es el momento que tú estás viviendo. Entonces, dispón tu corazón, dispongamos el corazón para que sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores el que gobierne y el que hable en esta tarde. Entonces vamos a levantar la oración, no sin antes agradecerles de nuevo a toda la gente que nos ve en Venezuela, en Cuba, aquí en México, en nuestra República Mexicana, Mexicali, en Zaguaripa, aquí en Sonora, aquí mismo en Hermosillo, tanta gente que se está sumando a este ministerio. Por favor, unánimes, juntos, dispongamos el corazón para adorar al Rey de Reyes. Señor, gracias por un día más, gracias por una oportunidad más de hablar tu palabra. Te levantamos esta noche, levantamos tu nombre, te ponemos como el Señor de nuestras vidas. Gracias, 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 de veras gracias por permitirnos respirar, por permitirnos vivir, por tener la oportunidad de un tiempo más estar unánimes juntos con nuestros hermanos, Señor, para llevar tu palabra, pero para también juntos levantar tu nombre, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Señor, tú eres quien nos sostiene. Solo es tu presencia, tu misericordia, tu amor, tu bondad. Es en tu presencia, Señor, donde hay plenitud de gozo. Es en tu presencia, Señor, donde todo lo podemos. Pase lo que pase en nuestra vida, entendemos que es una condición y que nuestra realidad eres tú, Señor. Por eso conocemos que tú todo lo puedes, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios eterno, maravilloso, sublime, poderoso, Señor.
y tu nombre levantamos, Señor. Así es. Tu nombre levantamos, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar nuevamente aquí en este año que iniciamos, buscando de tu presencia, Señor, haciéndonos inmerecedores, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, el honor de hablar tu palabra, por poder ser, Señor, una voz que clama, Señor, en medio de desiertos, Señor. Sí, Señor. Gracias porque tú te complaces, Señor, en usar vasos que son imperfectos para demostrar la grandeza de tu gloria, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, que cada día son nuevos. Cada mañana tú los renuevas, Señor. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí congregándose con nosotros, Señor, en esta noche. Y te pido, Señor, que quites toda oposición que pueda estarse levantando en contra de cada uno de ellos, Señor, que se oponga para que ellos puedan escuchar. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a tu obediencia y que nuestra alma, Señor, no olvide, Señor, que necesitamos quietud para poder escuchar tu voz, Señor. Que no olvidemos ninguno de tus beneficios, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando nuestra boca, Señor, para hablar tu preciosa palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues gracias de nuevo a los que se están conectando. Y como les decía ahorita al inicio, estamos en tiempo de propósitos, estamos en tiempo de anhelos del corazón. Y nuestra cultura tiene un concepto de los anhelos del corazón pues muy diferente a lo que hablaba en la palabra en el tiempo de donde se escribió, por ejemplo, en este caso, el Salmo 37, que es donde nos vamos a estar basando
esta noche para la plática, ¿no? Me puse a estudiar porque escuché un buen amigo, Antonio, que por cierto te mando un saludo, mi hermano, me mandó un audio donde decía cómo vamos a lograr los anhelos del corazón, cómo las claves para poder alcanzar los anhelos del corazón. Y me llamó mucho la atención porque la palabra en el Salmo 37, en el verso 3, dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ese verso yo creo que no lo sabemos mucho, si lo hemos escuchado, a lo mejor no sabíamos de dónde estaba, pero sí lo hemos escuchado. Y decía, deleítate a sí mismo en el Señor. Buscando el significado de la palabra deleite, y de hecho le preguntaba a Angélica ahorita antes de transmitir, ¿qué significa deleite? Me decías que era así como gozarse en extremo. ¿Cómo fue como lo dijiste? No me acuerdo bien, pero te decía que es algo que nos complace sumamente, en lo cual nos llena, nos llena. Ok. Y busqué el significado según Wikipedia, ¿no? En cualquier diccionario. Dice, deleite, procede del verbo deleitar, que está vinculado a un placer del ánimo. Un placer del ánimo. Aquello que produce o genera deleite, satisfacción, goce, agrado o dicha. Por ejemplo, venir a comer resulta un deleite cuando voy a este restaurante. Nada me causa más deleite que sentarme a leer a las orillas del mar. El concierto fue un deleite para los asistentes. Y si se fijan, el deleite tiene que ver con lo que nosotros sentimos o nos gusta o nos produce placer. Pero realmente eso es lo que dice la palabra. Eso significa deleítate a sí mismo en Dios. ¿Sí? Y el siguiente versículo dice, y encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y yo creo que en el español está entendible. Yo me voy a deleitar, voy a tener gozo, un gozo sublime que me emocione, que me llene de ánimo, que me llene de placer al estar en la presencia de Dios. Y Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Y entendemos las peticiones de mi corazón como un anhelo. De hecho, hubo una corriente hace algunos años, yo creo que todavía, no me ha tocado escucharla más, pero hay mucha gente que todavía lo hace, incluso hasta en temas metafísicos hablaban, no sé si escucharon hablar del secreto, ¿no? Y en la iglesia se hablaba mucho de decretar y de decir y de declarar y de pisar y de que establecemos, ¿no? Entonces yo por más que me establecía que iba a ser flaco, pues no pasaba. O guapo, pues tampoco pasaba. O multimillonario, tampoco pasaba. Y escuchaba a una persona hoy decir que por más deseos que tú tengas, e incluso por más talentos que tú tengas, si no hacemos, no va a pasar nada. Y me vas a decir, pero Carlos ahí dice que yo me deleito en Dios y Él va a conceder. La consecuencia de yo deleitarme, de tener placer en la presencia de Dios, va a ser que Él va a concederme los anhelos de mi corazón. ¿Y cuáles son los anhelos de tu corazón? Te pregunto esta noche. No le voy a preguntar a Angélica porque luego me dice que no le pregunte así ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón, Angélica? El anhelo de mi corazón es que, uno, conocer a Dios como mi Dios, como mi Señor, como mi Padre, que use mi vida. Usa el poder, mi vida, Señor. Poder ser un instrumento para alcanzar almas, trabajar en su obra. Okay. Y obviamente que toda mi familia sea alcanzada para Cristo, mis amistades, mis seres amados. Esos son anhelos muy nobles. Uh-huh. ¿Qué otros anhelos tienes un poquito más mundanos? Bueno, a lo mejor no mundanos. Pues, necesidades sí, básicas que tenemos todos, yo creo, ¿no? Vamos a empezar por la salud. Hemos estado orando por tu salud. Por la salud. Y hemos estado viendo la mano de Dios en este proceso, y que gracias a todos que se están sumando a la oración, sigamos orando, por favor. Estableciendo en el sentido de que Dios haga su voluntad, no lo que nosotros le digamos a Dios que hacemos. Pero eso va a ser otra historia. Pero un anhelo es
tu salud. Ujú. Necesidades básicas, decías, por ejemplo. Pues tener la provisión de lo que es el hogar, ¿no? Todo lo que conlleva tener techo, alimento, pero como me decías la otra vez que platicábamos, ¿no? Que son, son necesidades básicas que Dios como Padre ya de cajón ya está supliendo, pues. Y Él no nos va a dejar, así dice la palabra, que no ha visto hijo de justo desamparado que mendigue pan, ¿no? Eso ya está dentro de las peticiones ya contestadas de Dios. Ahora, ojo, con eso ahí tú picaste un punto delicado. Yo conozco muchos cristianos, hijos de Dios, hijos del rey, que sufren hambre, que sufren para pagar la luz, que sufren para pagar el agua, para comer, para vestir. Y vas a decir, oye, entonces Dios está fallando. Y yo creo que hoy vamos a aprender eso. Vamos a entender realmente qué significan los anhelos del corazón. Nos vamos a meter a la palabra y vamos a desmenuzarla, porque Dios dice que escudriñemos la palabra. Vamos a buscar en el original y vamos a entender un significado. Y vamos a darnos cuenta cómo la interpretación de la palabra en el contexto cultural nos cambia el sentido y nos hace esperar de una manera diferente, errónea. De hecho, en Santiago, dice Santiago en el capítulo 4, en el verso, desde el 1, vamos a leerlo, si nos acompañan con su Biblia, Santiago capítulo 4, verso 1, está entre Génesis y Apocalipsis, no se crean. Ahí cerquita. Es cerquita, lo van a encontrar. Pero dice, de hecho está despuesito del libro de Hebreos, es el libro que sigue, capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Punto. Primero, ¿ahorita están pasando guerras y pleitos? Es que gastamos de más, no debimos haber gastado esto y ahorita estamos batallando para comer. Tenemos una televisión de 90 pulgadas, pero no tenemos para comer una sopa Maruchan, ¿no? O nos fuimos de viaje y gastamos todo, nos fuimos al Mundial a Qatar, esa fue la Navidad, y empeñamos hasta el alma, ¿no? Y ahí vienen pleitos, ¿no? Una guerra no significa que nos agarremos a balazos, significa una discusión entre nosotros, una contienda en el matrimonio, en la familia, entre los hermanos, los amigos. Luego dice, los pleitos entre vosotros, dice. Y luego viene la siguiente pregunta, ¿no es de tus pasiones las cuales combaten en tus miembros? ¿Cuáles son tus pasiones que hacen que tu cuerpo reaccione? Hoy me decía un amigo mío, un cuate de trabajo, no sé. Que los que se quieran, los que se quieran agregar y platicar con nosotros, pueden hacerlo, Ahorita me estaba diciendo una hermana, pero no pude aceptarla porque estamos en la alabanza. Pero pues si gustan subirse al en vivo, con gusto platicamos, para que también contesten, no más le pregunta Angélica. Ajá, manden otra vez la invitación para poderlos agregar, por favor. Y les decía, estamos hablando de los pleitos que hay entre nosotros. Dice, codiciamos lo que no tenemos. Tenemos envidia y no podemos alcanzar. Peleamos, combatimos, no tenemos lo que deseamos, porque no pedimos. Y lo dice aquí, piden o pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en vuestros, ¿qué dice ahí? ¿Me ayudas a leer? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál palabra es esta? Deleites. Ah, caray, espérate. ¿Pero qué no acabamos de leer en Salmos? Que si yo me deleito, Dios va a conceder los anhelos de mi corazón. O sea, si yo busco mi placer, Dios va a conceder los anhelos de mi corazón. Y aquí está diciendo Santiago que yo pido mal porque pido para mis deleites o para mis placeres. Chaca, chacha. ¿Se equivocó la palabra? ¿Está en un error Dios? Angélica, ¿tú qué dices? ¿Se equivocó Dios? No. ¿O nosotros somos más sabios, que nosotros la tradujimos de una manera interesante? No. Ya no la voy a hacer tanto de emoción, ya les voy a decir. Resulta que si vamos al Salmo 37, acompáñenos allá al Salmo 37, y quien quiera opinar también díganos, sin problema, aquí lo escuchamos.
hay solicitudes ya, así que si gustan hablar ahí nada más, díganos yo y con gusto. Dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahorita veíamos que las peticiones de nuestro corazón tienen que ver con nuestros deseos. Y lo que entendemos en el Salmo es que si yo me deleito, obviamente en Santiago está hablando de los placeres del cuerpo, del alma, de lo que nosotros deseamos, y ahí nos deleitamos. La gran diferencia en el Salmo es que aquí nos debemos de deleitar en Dios, ¿sí? Pero resulta que la palabra deleítate ahí en Salmos 37, verso 4, dice, es la palabra en el original, es anaj, se escribe anaj, y significa ser suave o moldeado o moldeable. Entonces, pregunto, si nosotros cambiamos la palabra deleítate y lo ponemos así, bueno, y luego dice, lo voy a traducir como en el original, dice, sé moldeable ante el Altísimo y Él dará lo que está en tus pensamientos. Va de nuevo, la palabra deleítate en el original es la palabra anaj, según los diccionarios bíblicos en el hebreo, es anaj, y dice, o en el arameo, hebreo, significa ser suave o moldeable, como una masa, como una plastilina, ¿sí? Y pregunto, ¿qué tiene que ver si tú y yo somos moldeados con el placer? Porque ser moldeado, si la plastilina hablara, es más, ¿te han dado un masaje? ¿Te han quitado los nudos de la espalda? Duele, y duele con ganas. Sí, después te quedas a gusto, relajadito, pero duele con ganas. Traes una bola ahí del estrés, el músculo, todo. Si pasan la mano por ahí, oh Dios. Muchos hasta se ponen históricos y recuerdan todo el árbol genealógico a la pobre persona que está haciendo el masaje. Duele ser moldeado. ¿Qué tiene que ver con el placer? Y resulta que las traducciones que nosotros tenemos del hebreo al latín, del latín al inglés, del inglés al español, han modificado según la circunstancia o el tiempo que estábamos viviendo. Gloria a Dios por quienes tradujeron, porque ahorita podemos entender muchas cosas. Pero en la palabra, en el original, dice ahí, deleítate en el Altísimo, déjate moldear por el Altísimo. Eso es lo que dice el Salmo. Pero si leemos desde el verso 1, si me acompañan, vamos a entender todavía más cosas. Salmos 37, verso 1. Salmos 37, verso 1. Dice, no te impacientes a causa de los que hacen mal. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice, porque como la hierba pronto serán cortados y como la hierba se secarán. Y hemos visto cuánta gente que se dedica, desafortunadamente pierden la vida inmediatamente y viven recio, como dicen ahora los jóvenes, porque no les queda de otra, porque saben que están haciendo mal y porque les va a llegar la hora y porque lo único que buscan es el deleite material. Pero es deleitoso, es placentero vivir con miedo, vivir en la angustia de que te andan buscando porque algo malo hiciste ante la ley. El Salmo empieza así, verso 1, no te impacientes, no pierdas la paciencia, no pierdas la cabeza, no te desesperes a causa de los que hacen el mal. Dice, no tengas envidia de los que hacen maldad o iniquidad, dice ahí, de los que constantemente son injustos en tu vida, de los que hacen bullying, porque como hierbas serán cortados y como hierbas se secarán. Digo, a nosotros no nos debería de importar cuánto tiempo va a llevarse una persona, el castigo de una persona. Al contrario, deberíamos de estar levantando el corazón de esa gente para que Dios los toque. Jesús dijo,
bendecid a nuestros enemigos. Pero ¿qué pasa? Nosotros andamos ahí con el carro que nos anda chillando la banda, y no necesariamente una banda dominguera, que nos la llanta apenitititas anda como trasero de bebé, lisa, le pica un mosquito y se nos revienta. Y pasan aquellas Lobo y aquellos charangas del 2023 que parecen naves espaciales, y muchos en nuestro corazón dije, uy, ¿cómo quisiera yo tener eso? Yo sería tan feliz si me sacara el melate. Yo hiciera tantas cosas para la obra de Dios si tuviera. ¿Sabes una cosa? Un principio básico. Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Te habías fijado que lo dice así? El sembrador salió a sembrar. Resulta que hay sembradores que no salen a sembrar, que se quedan limpiando aguacates y kiwis y cualquier cosa en su casa. No hacen lo que les toca. Si no hacemos lo que nos toca con lo que tenemos, si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? Ojo, no los estoy regañando, quiero que entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué Él quiere que nos deleitemos en su presencia? ¿Por qué el anhelo es que nos dejemos moldear por Él? Vuelvo a repetir, una masa no habla. Él como alfarero toma el barro y el barro no dice qué quiere ser, lo que el alfarero quiere ser. Pero ¿sabes una cosa? Si nosotros fuéramos barro, que lo somos, digo, pero si nosotros fuéramos barro en este momento, yo creo que le estuviéramos diciendo, ¿sabes qué? No me gusta como me lo estás haciendo. Yo soy más sabio que tú, oye, yo soy el que estás moldeando, pues dame la oportunidad. No es más, ni le pedimos oportunidad, le decimos cómo queremos que sea Él el que nos forme, ¿no? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo, cuándo, dónde? Y todavía le preguntamos por qué. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? Pónganme ahí un comentario, una manita arriba o algo, a lo mejor no tiene sentido lo que les estoy diciendo, pero dice el Salmo. Primero nos dice, no te impacientes, y luego dice, deleítate a sí mismo en Jehová. La traducción que les digo, basándonos en el original, dice, déjate moldear por el Altísimo, y Él te va a conceder lo que está en tus pensamientos. ¿Sabían que el corazón tiene neuronas y piensa? Físicamente, el corazón tiene neuronas, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar cómo piensa el corazón y cómo piensa el espíritu. Han tenido esas conversaciones que tú estás orando, estás enfocado en Dios, queriendo alabar, pero hay una vocecita que te está diciendo, híjole, ¿y dejaría prendida la estufa? Me falta todo esto del trabajo. Y tú te quieres enfocar en la oración, y acá está la vocecita, pídele a Dios que te conceda ganarte el melate, hombre, ¿qué tiene? Y está constantemente, o a lo mejor soy el único loco y tengo esquizofrenia. ¿Te ha pasado a ti? Claro. No me sigues el rollo. No. ¿Apagaste la estufa? Apagaste la estufa. ¿Tiene sentido? El corazón piensa y el corazón anhela, y de hecho dice del corazón que engañoso es el corazón. Entonces lo que Dios nos está diciendo aquí es que nos dejemos moldear. Si lo leemos como está y en nuestra cultura, lo interpretamos como nuestra cultura es, deleítate en Dios, métete a su presencia, busca placer en su presencia, ¿sí? Busca llenarte de Él, que eso no está mal, en ningún momento está mal, no es incorrecto, ¿sí? Pero si yo voy buscando el placer, en el momento que Dios me quiera corregir, me salgo. Así no juego. Porque duele, la corrección de Dios duele. Y dice la palabra que Dios a quien ama corrige. Cuando yo voy y busco el deleite en la presencia de Dios, quiero sentir bonito. Y sabes una cosa, la relación con Dios no tiene nada que ver con lo que tú y yo sentimos. La relación con Dios tiene que ver con su verdad, con su presencia. Si nosotros leemos este verso como está escrito en nuestras Biblias, en lugar de buscar y escudriñar la palabra, como dice la instrucción dentro de la misma palabra, ¿sí? Dice ahí que nosotros nos acerquemos desde nuestra perspectiva
y lleguemos y buscamos nuestro deleite para que Él conceda los anhelos de nuestro corazón. Ciertamente Él va a ser el objetivo de nuestro deseo, pero si lo leemos en el original y dice, déjate, permite, decide que Él te moldee. No tenemos voz y voto y Él es el protagonista. Y cuando tú y yo no tenemos voz y voto y lo único que hacemos es dejarnos moldear, como dice Primera de Carlos 1:1, eso está en mi Biblia, yo lo anoté. Dice, con Dios flojito y cooperando. O sea, no metas las manos, no digas yo quiero esto, no, Señor. Vamos a su presencia, llegamos con Él y lo admiramos. Y le decimos, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Y entonces va a empezar la poda, y entonces va a empezar a moldearnos, y entonces nos va a dar forma. ¿Y qué creen que va a pasar con tus pensamientos? ¿Van a ser los que están en tu corazón? ¿Van a ser que te ganes el melate, que quieras el carro, que pagues la estufa, que pagues el agua? ¿Va a ser eso lo más importante? Si tú y yo aprendemos a dejarnos moldear por Dios, nuestros pensamientos van a cambiar a nada más querer hacer lo que Él quiere para nosotros. ¿Tiene sentido? Déjate moldear. Salmos 37:1. Déjate moldear por el Altísimo. Y el Altísimo va a conceder los pensamientos, lo que está en tus pensamientos. Y sabes una cosa, cuando tú y yo nos dejamos moldear, salimos del egoísmo de nuestro placer y vamos buscando su presencia para adorarlo a Él, para levantarlo a Él, para nada más estar ahí, contemplarlo, olvidarnos de todo. Cuando nosotros vamos con esa actitud, nuestros deseos, esa división de nuestro espíritu, nuestra alma, que se pelean, esos dos, el diablito y el angelito que nos ponen en las caricaturas, se van a poner de acuerdo y van a tener un solo pensamiento. Y vamos a entender el corazón de Dios. Y no tiene nada que ver con el pecado y no tiene nada que ver con la iniquidad. Tiene que ver con una acción tuya, con una acción que el Todopoderoso no puede hacer. Ojo, ¿cómo? Si es todopoderoso. Sí, pero el Todopoderoso no puede negarse a sí mismo. Y Él dijo que en tus decisiones y en mis decisiones, Él no se va a meter. Lo único que te va a decir es, hoy pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Y el camino de vida es llegar a su presencia y dejarte moldear. El camino de muerte es llegar a su presencia buscando gozarte tú para sentirte bien tú. Oye, pero estoy adorando a Dios. Sí, lo estás adorando, pero para sentirte bien, para calmar todas las cosas que traes en el alma. Y todavía estás esperando que te conceda los anhelos. Y si no te concede esos anhelos, el que sea, te frustras y te enojas con él. Y reclamas. Y reclamas. Y entonces, ¿por qué se da la situación de que pueda decir una persona, no? Es que si Dios lo permitió es porque, pues, por ahí es. Lo que pasa es que creemos, y es la manera de justificar lo que nos pasa, que Dios tiene una voluntad permisiva. No sé si me explique. Se nos ha enseñado eso. Se nos ha enseñado eso porque es más fácil tener a la gente sentada en una congregación dándose golpes de pecho. Pero realmente Dios no es responsable. Dios ya hizo todo. Desde el Génesis, los 6 días trabajó, en el 7º descansó porque todo lo hizo y lo hizo bien. Después viene la caída y luego viene Jesús a restaurar todo y dijo en la cruz, consumado es, porque todo lo volvió a poner en orden. Pagó el precio de nuestra salvación y nos pone de nuevo en una relación con el Padre. Por eso dice, entrad confiadamente al Padre. Pero entramos confiadamente al Padre con todas nuestras actitudes y con todos nuestros deseos. Y le echamos la culpa, es que Señor, tú permitiste que yo tomara esta decisión. La mujer que me diste, dijo Adán. Es que la serpiente, dijo Eva. Porque estamos bajo nuestro juicio y realmente la única decisión que nosotros tomamos es estar en su presencia y dejar que Él sea el Rey de Reyes de nuestra vida.
Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios, Angelito? Hay un versículo que a ti te encanta que dices, siempre se me olvida la cita, pero los anhelos de Dios, el anhelo de Dios, del corazón de Dios, sus pensamientos son de bien. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Y luego, Jesús dice que Él fue enviado y fue ungido para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad, para traer paz, para dar vista. ¿Tiene sentido lo que les estoy hablando? Claro. ¿De veras tiene sentido? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, está hablando Dios. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos nosotros? Tener paz. En realidad lo que buscamos es tener paz. Al querer tener un mejor carro, al querer tener un mejor trabajo, lo que estamos buscando es tener paz. En el fondo, es tener paz. Pero estamos equivocados. Esas cosas no nos pueden dar la paz que nosotros necesitamos. Por eso Jesús dijo que Él no da la paz como el mundo la da. Sí, pero nosotros creemos que con esas cosas vamos a tener paz, por eso anhelamos esas cosas. Por eso estamos desde el alma. Por eso cuando nosotros leemos, Él va a conceder las decisiones, las peticiones de nuestro corazón, automáticamente nuestro cerebro cree que van a hacer lo que nosotros queremos en el corazón. Y ahí vamos con una actitud incorrecta buscando a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Exacto. Y creemos que Él nos va a conceder lo que nosotros anhelamos, creyendo que eso va a llenar los espacios o los huecos que nosotros podamos tener. Creemos que una casa nos va a llenar y nos va a dar esa satisfacción o ese sensación de paz. Creemos que teniendo un carro, teniendo un buen trabajo y todo eso, pero cuando llega el momento en que tenemos las cosas, o sea, son cosas que son perecederas y se pueden, de un momento a otro, se puede perder. Puede venir, no sé, algún desastre natural, una inundación, un terremoto, algo, y todo se termina. Entonces, ¿dónde quedó nuestra paz? Si nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales, dice un versículo, ¿no? Donde la polilla y el hollín corrompen todo, ¿no? Dice que lo corrompen todo. Dice que nosotros debemos de preocuparnos en sembrar en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí no hay corrupción. Ahora, ¿qué es sembrar en el cielo? No nada más implica diezmos y ofrendas, ¿eh? No se trata de eso. Sembrar en el cielo, tener tesoros en el cielo, es precisamente estar en la presencia de Dios para saber. ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no le pregunto? Si le pregunto al pastor, si escucho a Angélica y a Carlos en el video, acuérdense que la relación es personal. Nosotros estamos hablando de lo que Dios está tratando con nosotros en lo personal y estamos siendo testigos, estamos dando testimonio. Dios me libre de enseñar. Dice ahí que no nos hagamos muchos maestros. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es poner lazo a la gente. Y lo que Dios quiere es traernos libertad. La única manera en que tú vas a poder tener libertad y Dios te va a conceder todos los anhelos de tu pensamiento, lo que tus pensamientos están, es estando en su presencia. ¿Por qué? ¿Recuerdan? En Lucas capítulo 12, Jesús cuenta una parábola, una historia de un hombre que dice, ¿no? Porque le estaba yendo muy bien económicamente. Y dice, se quedó pensando, dice, esto haré, dice, derribaré mis graneros y edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos, mis bienes. Y le diré a mi alma, está satisfaciendo los deseos de su alma. Le dijo, mi alma. Y el alma dijo, muchos bienes tengo guardados. Por muchos años he guardado muchos bienes. Reposaré, beberé y me regocijaré. Y luego dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma
lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios, pues se pierde. Ahora, ojo, no está diciendo que no trabajemos, no está diciendo que no busquemos una mejor situación. Él nos va a prosperar por consecuencia, ¿sí? Porque vamos a tener claros sus pensamientos, claros sus propósitos y siempre vamos a escoger el camino de vida, porque tenemos el Espíritu Santo que nos habla y tenemos entrenada nuestra mente y a nuestra alma para que se calle. ¿Tiene sentido? No dice ahí que no atesoremos, que no tengamos cuentas en el banco. No, no dice eso. Porque también hay quien dice eso, ¿no? ¿Sí? Que tienes que estar con un solo vestido y un solo par de zapatos para ser humilde delante de Dios. Y Eso no es tampoco se humildad. trata de eso. No, para nada. Ahora, si se tratara de eso, dice ahí que si le damos de comer a un niño, que si ayudamos a una persona que está en condición de calle, a Dios le estamos prestando. ¿Qué le vamos a prestar si no tenemos, ¿no? Siempre tenemos que buscar. De hecho, acuérdense, la Biblia habla más de dinero, habla de los talentos, habla de los dones, habla de la multiplicación, pero en el orden correcto. Hay mucha gente, y a lo mejor ustedes conocen a alguien, yo así era, porque así me enseñaron. Yo diezmaba esperando que Dios me devolviera el 100% de lo que yo le diezmaba, porque así me decían, tú diezma para que Dios te dé. Y no, la ley del diezmo no habla de eso. De hecho, la ley del diezmo es, tú lleva la ofrenda, sí, luego vamos a hablar de eso, tú lleva la ofrenda y presume lo que Dios te ha bendecido. Ahora, no tenemos para diezmar y para ofrendar, dice que Él nos va a dar semilla. Ahora, no estamos en el tiempo de la ley, ni somos judíos, ¿sí? Aplica para nosotros el tema del diezmo y la ofrenda, pero dice que demos conforme a lo que está en nuestro corazón, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que está en nuestro pensamiento o en nuestro corazón si no estamos en la presencia de Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando vas a la presencia de Dios a deleitarte? ¿Para sentirte bien? ¿Sabes cuál es el deleite de Dios? ¿Tú sabes en qué se deleita el Señor? En que lo obedezcamos. Vamos a buscar en la Biblia. Dios se deleita. Dice ahí, dice en el Salmo 149, porque Dios se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Dios se deleita en darnos salvación. Dios se goza en darnos salvación. Dios se goza en sacarnos de la esclavitud. Ese es el gozo del Señor. Pero acuérdate que el primer, fíjese, luego les voy a contar esa teoría porque a lo mejor ahí sí me meto en un problemota en temas de teología, pero yo me imagino, porque dice la palabra en Génesis, en el capítulo 2, vamos a leerlo de la Reina Valera. Dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque él en él reposó de toda la obra que había hecho. Y luego después dice la historia del hombre en el Edén. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuera en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, la cual regaba toda la tierra. Entonces dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Se fijan que todo lo que hizo Dios, lo hizo con su palabra. Pero al hombre lo formó con sus manos. Su deleite está en moldear nuestra vida. Su deleite es tener esa intimidad contigo,
Pero el polvo no se queja. El polvo no le dice, ponme más aquí, quítame más allá. El barro se deja moldear. No está con el pensamiento a la hora de estar en su presencia. Dame, 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 te pido, te necesito, te necesito, te necesito. De hecho, dice la palabra que antes de que tú llegues a su presencia, Él ya sabe lo que necesitas. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Primero empieza con alabanza. Reconocemos que Él es nuestro Padre. Reconocemos que Él está en el cielo. Reconocemos que Él es el gobernador de nuestra vida. Cuando le decimos que venga tu reino, establece tu gobierno en nuestra vida. Y así sigue. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Está hablando de gobierno. Como se hace en el cielo, que se haga en mi vida, aquí en la tierra. Y lo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí empieza a hablar de temas materiales. ¿Sí? Y dice que el pan diario, no dice que nos va a dar la lotería y nos va a sacar. Eso, ahí debemos de descansar nosotros. No nos va a faltar que comer. Oye, Carlos, pero sí le falta que comer a la gente. Bueno, si estamos en la presencia, en lugar de estar buscando en el hambre, si estamos en su presencia, en lugar de estarnos quejando, Dios provee. Hizo caer maná del cielo. Cuando el pueblo se quejó, hizo traer codornices. Y luego se quejaron porque decían que estaban mejor. No voy a decir que con lo que se no, ya no me va a salir ese chiste. Que estaban mejor en Egipto y que anhelaban los ajos y las cebollas. Y cuando nosotros estamos en nuestros deseos y en nuestras quejas, no vemos realmente lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vemos lo que nosotros creemos que está bien. El pueblo de Dios, ¿cómo iba a anhelar ajos y cebollas? Si para comer ajos y cebollas en Egipto trabajaban de sol a sol y los maltrataban. ¿No se acordaron de eso? Porque anhelamos tanto que se haga nuestra voluntad, que creemos que lo que vivíamos en esclavitud. Pero bueno, ahora, ¿por qué tenemos que deleitarnos en el Señor? ¿Por qué tenemos que tener esa intimidad con Él? ¿Cuál es el propósito de que Él va a conceder los anhelos de nuestro corazón? Dice en el verso que sigue en el Salmo 37. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay comentarios? ¿Nadie ha querido participar? Igual, si estás viendo esto grabado, pon ahí los comentarios, los leemos y con gusto hablamos, contestamos. Ahora, no se trata de discutir, estamos hablando lo que Dios ha revelado en nuestra vida y está sirviendo, ¿sí? ¿Cómo esta situación, esta actitud de ponerlo a Él como protagonista nos ha arrancado de las garras de la religión, de esa religión que mata, de esa religión que hace sepulcros blanqueados, de las que hablaba Jesús. En el verso 37:5 dice, bueno, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Traducido al original, bueno, desde lo que dice el original es, déjate moldear por el Altísimo y Él va a conceder lo que está en tus pensamientos. Si nos dejamos moldear, la consecuencia va a ser que los pensamientos van a ser hacia Dios, no hacia nuestros deseos. ¿Tiene sentido? Luego dice, y ahí me llamó mucho la atención, dice, encomienda tu camino al Altísimo, a Jehová, confía en Él y Él va a hacer. Y resulta que la palabra encomiéndate significa revuélcate. Revuélcate en el camino, rueda en el camino, como si nos tiráramos en la calle y empezáramos a dar vueltas. Tiene el sentido de imprégnate del camino de Dios, imprégnate del camino del Altísimo y descansa. Dice, la palabra confía, el original es refúgiate en Él. Si nosotros nos dejamos moldear, Él va a conceder lo que está en nuestros pensamientos. Al dejarnos moldear, la consecuencia va a ser que nuestros pensamientos va a fungir como un filtro. Esos pensamientos se van a filtrar y vamos a separar lo que tiene que ver con nuestros anhelos de la carne con lo que tiene que ver con los anhelos del corazón de Dios. Y nuestros pensamientos van a tener con hacer su voluntad. Y vamos a
entender su voluntad, porque muchas veces decimos, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero no sabemos ni cuál es su voluntad. Creemos cuál es su voluntad. Lo que nos enseñaron en las congregaciones es lo que nosotros queremos. Y no estoy diciendo que estén haciendo mal las congregaciones. Es como nos enseñaron. Es como está traducido esto. Pero aquí dice, refúgiate en Dios. Y cuando te refugies en Dios, cuando lo único que pienses y entiendas que el que va a abrir camino en el día, y cuando agarres el carro en la mañana y vayas en el tremendo tráfico, o te subas al camión y vayas lleno en el camión, en la guagua, dijeran ahí en Cuba, no te van a pegar COVID, no te van a asaltar, refúgiate en él, no te van a chocar. Hoy en el camino, yo casi 1 hora de camino para llegar a mi trabajo, y hoy me topé con 3 choques. Estamos con el tema del regreso a clases y es una locura en la mañana. Todo el mundo sale tarde, todo el mundo está levantando chamacos que no se quieren levantar, no se quieren bañar. Ahí los llevan oliendo a queso fresco de rancho en el carro y los chamacos gritando y chocan. Hoy me tocó 3 choques. Porque estamos desesperados, porque no tenemos esa paz. Pero si nosotros confiamos o nos refugiamos en Dios, el Señor va a trabajar. Porque Él lo dijo. ¿Tiene sentido? Sí. Y es que al impregnarnos de su palabra, obviamente empieza más bien la palabra a ser rema en nuestro espíritu y nos empiezan a caer los 20, ¿no? Así como dicen aquí en México. Empezamos a entender más claramente de qué es lo que Dios está hablando. Y nos es más fácil, al escuchar la voz de Dios, nos es más fácil poder entender cuál es su propósito o su voluntad para nosotros. Y podemos entender que hay veces que no es lo que nosotros creíamos que era lo que nos convenía. Y por eso es que al conocer empezamos a entender lo que Dios quiere o cuál es el anhelo de su corazón, porque Dios también anhela cosas para nosotros. Ahorita lo leyó Carlos, ¿no? Que Él tiene pensamientos para nosotros, para que nosotros tengamos, al fin de todas las cosas, que tengamos paz y y que lleguemos al fin que nosotros esperamos, que es entrar en la voluntad de Dios. Ahora, el punto toral de esto, el punto principal de esto es que tú y yo tenemos que hacer. Debemos tener una acción en ese sentido. Deleítate. Tú te tienes que deleitar. Déjate moldear. ¿Sí? Tú y yo tenemos que encomendar el camino a Dios. Es una acción que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? El tema es que no, Dios tiene que actuar y Él nos va a conceder, sí, pero tú y yo tenemos que hacer algo primero, que es rendir nuestra voluntad. Ahora, ¿por qué Dios quiere que tú y yo nos comuniquemos con Él o estemos en su presencia o nos dejemos moldear? ¿Para qué? Lo primero es para librarnos de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? ¿Sí? De la que estamos viviendo. ¿Tienes abundancia de deudas? Estamos siendo esclavos, porque la palabra dice que si le debemos a alguien algo, somos esclavos. ¿Sí? Estamos desesperados porque se nos conceda algo. ¿Sí? Estamos desesperados, nada más pensamos en que se nos conceda esto. Eso es una esclavitud. Estamos esclavos de ese pensamiento. ¿Sí? Y cuando el pueblo de Dios Moisés lo sacó de Egipto, cada vez que Dios iba que Moisés iba con Faraón, le decía, deja ir a mi pueblo. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Tiene un propósito salir de la esclavitud. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Para que le sirvamos. ¿Y cuál es el servicio hacia Dios? ¿Sí? Primero es estar en su presencia. Es estar en su presencia. Incluso la palabra dice ahí, para que seamos esclavos de Él. Y nos vamos a escandalizar. Pero ¿sabes cuál es el beneficio de ser esclavos de Dios? El beneficio de ser esclavos de Dios es que lo
único que vamos a recibir es sanidad, es libertad, es paz. Dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice ahí, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Ser esclavo de Dios, servirle a Dios, es recibir paz, no es la esclavitud del mundo. Por eso decía ahorita también, Angélica recordaba ese versículo que dice, yo doy mi paz, pero no se las doy como el mundo la da. La esclavitud de Dios no tiene que ver con un lazo de hierro, tiene que ver con un lazo de amor. Tiene que ver con un lazo de paz. La esclavitud de Dios es el origen, es el plan original de Dios para Adán y Eva y para la humanidad. Estar en un Edén, en su presencia. En Éxodo 19:13 y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, donde habla de las plagas, dice cada vez que dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito de sacarnos de la esclavitud, de la muerte, es que tú y yo estemos al servicio de Dios, que tú y yo seamos esclavos de Dios. La palabra original de servir en el Éxodo es para ser esclavos de Él. Salimos de una esclavitud para entrar a otra. Salimos de una esclavitud del mal para entrar a una esclavitud de bien, de amor. Se oye fuerte la palabra esclavitud, pero a lo que se refiere es precisamente a eso, a que tú y yo estemos 100% rendidos a la voluntad de nuestro Señor. En el Nuevo Testamento, en Mateo, en el capítulo 6, verso 31, dice, no te afanes diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles o la gente que no conoce a Dios buscan todas estas cosas. Dice, pero nuestro Padre Celestial sabe perfectamente cuál es tu necesidad. Pero imagínate, oye, pero es que no la suple. No, sí la suple. El tema es que tú no recibes, o tú y yo no recibimos ese sustento, porque queremos recibirlo como nosotros queremos. Híjole, y aquí me voy a dar yo solito un tiro en el pie. Es que, Señor, tengo que pagar todas estas cosas, quiero seguir ayudando a la gente. ¿Qué hago? Voy a pedir un préstamo. Y dice ahí, confía en Dios. En lugar de yo meterme en oración y buscar a Dios, no. Voy a pedir un préstamo porque por ahí va a suplir. Y lo que no quiere Dios es que tú y yo seamos esclavos. Y es una actitud recurrente en mi vida. Querer resolver yo, en lugar de dejarle a Dios, todos estamos aprendiendo. Y es que le quiero ayudar a Dios, pues es que es la manera, es lo que yo veo. No se trata de lo que tú veas. Si vamos a ser esclavos de Cristo en amor, que Él gobierne nuestra vida, tenemos que dedicarnos y enfocarnos a lo que tú digas, Señor, cuando tú digas, Señor, como tú digas, Señor. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Y luego el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si buscamos ese verso en el original, Mateo 6:33. Ayúdenme a buscarlo si lo tienen ahí. Y si tienen un diccionario hebreo, Mateo 6, verso 33, en el original dice, mas buscad primeramente, buscad es precisamente esa palabra, buscar, ¿sí? Primeramente también es como prioridad. El reino habla de gobierno. Busca que Dios te gobierne. Primero busca que Dios te gobierne. Sométete a la voluntad de Dios. Sométete al gobierno de Dios y a su justicia. Y resulta que justicia no tiene que ver con la palabra que nosotros entendemos por justicia, que pague el que pecó y que me restituya. No tiene que ver con eso.
te les voy a decir qué palabra es. Tiene que ver con la justificación. Busca la voluntad de Dios, el gobierno de Dios y su justificación. ¿Y quién es el que nos justifica? Cristo. Entonces la traducción del verbo, del verso ese, de este verso, es: busca primero que Dios nos gobierne y a Cristo quien nos justifica, que nos limpia de pecado, que nos cubre, que nos lleva a su presencia, y todo lo demás, todo lo que necesitamos va a ser añadido. Pero entendemos mal los versículos porque nos enseñaron mal, porque la traducción dice, porque la interpretación dice. A lo mejor lo que yo estoy hablando no tiene sentido para muchos y les hace ruido y les rompe estructuras. Pero ahí la palabra ahí está. Busca primero el reino de Dios y su justificación. Entonces, no tenemos que guardar, entre comillas, nuestro testimonio. Ese es otro tema para otra historia, pero en sí no. O sea, porque nos han enseñado que nuestras obras nos van a justificar o que nos van a acercar a la salvación, ¿no? Entonces, No. es como si Cristo no hubiera terminado la obra en la cruz, ¿no? Y la justificación, lo que nos santifica a nosotros es la santidad de Cristo. No la nuestra. No la nuestra. O sea, no te tienes que portar súper bien y no pecar en nada, ni en pensamiento, ni en palabra, ni obra, ni en omisión, porque vamos a pecar mientras estemos en la carne. No, y ese ya es un pecado pensar sí, así. Pues. Porque estamos confiando ya en nuestras obras, ¿no? Exacto. Y sobre todo que debemos de entender que no porque nosotros tengamos la libertad o el libre albedrío, no es lo mismo libertad que libertinaje. Exacto. No porque estemos confiando en la gracia de Dios quiere decir que vamos a vivir una vida desordenada en pecado, pues entonces quiere decir que no hemos sido libres, ¿no? O simplemente creemos que estamos en la presencia de Dios y tenemos esa libertad, porque la consecuencia de contemplar y poner a Dios como el protagonista es que nosotros desaparezcamos. Nuestros anhelos y nuestros deseos van a ser para Él. Se cumple. Ay, aquí voy a decir algo que también a lo mejor no les gusta o no o truena alguna estructura. Toda la humanidad somos la novia de Cristo. ¿Sí? O toda la iglesia somos la novia de Cristo, hombres y mujeres. Y la maldición del Edén es que nuestro deseo como mujer va a ser para con tu marido. Y se ha malinterpretado tanto esto. Pero si lo ponemos en el contexto iglesia, Cristo, nuestro deseo debe de ser el deseo de Jesús en nuestra vida. Entonces, si nosotros lo único que somos justificados y lavados por Él, por gratitud no vamos a pecar, ni siquiera vamos a pensar en el pecado, ni siquiera vamos a anhelar el pecado, vamos a buscar nada más agradar, estar en su presencia, y el pecado ya ni siquiera va a ser importante en nuestra vida. Y es que si te enseñan que tú eres un pecador, ¿cómo te vas a comportar? Sí, como pecador. Y si te enseñan que eres hijo de Dios, o que estás... Por eso me encanta a mí cuando enseñó el pastor Rafael, ¿no? Que enseñó que nosotros fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Cuando nos enseñan eso, o sea, a mí me hizo casi una explosión en mi cabeza, ¿no? Porque te cambia, tu ADN es el de Dios. Y por eso nosotros tenemos esa necesidad en nuestro espíritu de buscarlo a Él. Yo no sé ustedes, pero yo paso un día que no hablo con Él, o un día que yo no le canto, y yo siento que me estoy muriendo. Pero... Y empezamos a comportarnos como el mundo dicta. ¿Sí? Como la India Yuridia cuenta en el chiste, o como lo que oímos en la calle. O sea, si no estamos en la presencia, acuérdense que nuestro cuerpo es corruptible, nuestra humanidad está caída, pero nuestro espíritu nos conecta con Dios y hacemos por consecuencia, se desarrolla en nosotros lo que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, que somos hijos del Rey de Reyes, por lo tanto nos comportamos como tal. Y entonces tiene sentido el que nosotros seamos testigos. Jesús no dijo, vayan y no pequen nada para que ustedes ganen el cielo. No, dijo, vayan y sean testigos de lo que yo voy a hacer.
en su vida. Y el testimonio, el guardar el testimonio es lo que es hablar de lo que Jesús hace, no de lo bien que me porto, porque si yo hablo de lo bien que me porto, ya no es Cristo el protagonista, y ya no es su obra ni la salvación, como decías, es nuestra obra y nuestro testimonio. Entonces, tocaste el tema para otro así súper grande, pero hay que tocarlo, definitivamente. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que se concedan los anhelos de nuestro corazón? Yo puedo decirte el anhelo de la salud, el anhelo de la prosperidad. ¿Cómo vas a lograr? Y en la tercera carta de Juan, en el verso 1, el capítulo 1, verso 2, dice, amado, te está diciendo Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud. Y como todas las promesas de Dios tienen una condición. ¿Y cuál es esa condición? Y que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, en lo económico, en la salud, en el físico, ¿sí? En tu paz, en tu entendimiento, en todo vas a ser prosperado y que tengas salud, no nada más prosperidad, prosperidad y salud en todas las cosas. La condición es así como prospera tu alma. Y cuando tú y yo somos dejados moldear por Dios, cuando tú y yo nos dejamos moldear por el Altísimo, por el Eterno, cuando tú y yo permitimos que Jesús nos libere de nuestra cautividad, nos quite la ceguera, cuando tú y yo permitimos que Cristo sane nuestro corazón, nuestra alma empieza a prosperar. ¿Y cuál es la prosperidad del alma? Que se calle, que ya no hable. Como le decía David, alma mía, bendice al Señor, cállate la boca de tanta queja, es lo que quería decir. Yo creo que cuando estaba escribiendo el Salmo decía, dile, alma, cállese la boca de tanta queja, no quiero que se esté quejando. Y el que le estaba escribiendo, no, Señor, no podemos decir eso. Ah, bueno, con alma mía, bendice a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando tu alma se está quejando, cuando tú y yo estamos en una actitud de pedirle a Dios y en una angustia y en una desesperación, es que nuestra alma está gobernando. Y para que prospere el alma se tiene que callar. Y no nos deja oír la voz. No nos deja oír la voz del Espíritu. Yo hace, será una semana, 15 días, le preguntaba a Dios, ¿por qué? No con esa voz dulce y suave, sino más bien era como un terremoto, una tormenta. ¿Por qué? Y es que no era un reclamándole a Dios, el Dios Todopoderoso, sino a mi papá. Yo como hija no entendía algo. Y él en su misericordia y en su amor me contestó. Pero cuando me contestó, cuando yo estaba hablando, cuando yo estaba llorando, estaba pataleando ahí, no. Cuando se puso a orar. Cuando me puse a adorar y cuando guardé silencio, él fue cuando me contestó y me contestó con ese versículo. Y también ha habido a varios que les ha contestado con ese versículo últimamente. Sí. Con esto terminamos. Déjate moldear por Dios. Busca primero su reino. Deja que Él gobierne. Que Él sea el protagonista en nuestras vidas. Como el canto de Renuévame, que nos vuelva a hacer nuevos otra vez. O como el canto que te habló y que dice, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu majestad, en ese lugar Él es el que nos va a sanar. En ese lugar se conceden los anhelos de nuestro corazón. Nuestros pensamientos se ordenan y entonces pedimos como conviene. Y es donde podemos escuchar y entender que Él ha estado ahí en todo momento, que Él no nos ha dejado, que Él escuchó. Él es el Dios, como escribió David, yo te amo porque tú eres el Dios que me escucha. Él inclina nuestro oído y está tan atento a cada uno de los detalles de las cosas que nosotros necesitamos. Él sabe como Padre qué es lo que es bueno para nosotros y Él suple esas necesidades, como dice Filipenses 4:19, conforme a sus riquezas en gloria.
Y no está hablando de cosas solamente económicas, está hablando de todo lo que nosotros necesitamos, en nuestro cuerpo, en nuestro físico, en nuestra alma, pero también en nuestro espíritu, todo. Amados, como dice Dante en su predicación cuando cierra, esto es lo que yo creo que Dios nos puso para hablar. Yo te reto, te invito a que este 2023, que estamos empezando apenas, pero ya casi vamos a la mitad del primer mes, qué rápido. ¿Sí? No perdamos tiempo, invitámonos a su presencia. Y lo digo por mí, no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Dejemos de ser nosotros los protagonistas de nuestra vida y dejemos que Él sea el protagonista de nuestra vida. Dejemos nosotros de manejar, dejemos de nosotros buscar el deleite, nuestro placer, y dejemos que Dios se complazca en moldearnos. Él es sabio, Él es el que nos hizo desde un principio, sabe cuál es el propósito. Flojitos y cooperando, ¿no? Flojitos y cooperando. Con Dios, todo. Confía, dice, y Él hará. Refúgiate en Él, y Él hará. Y no todo el tiempo terminamos con una adoración, pero yo me gustaría esta noche terminar con esa adoración, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu majestad. Y les pido que la canten con nosotros y que adoremos y que empecemos esta noche, este momento, el día que tú lo escuches, que empecemos a ponerlo a Él como protagonista en cada momento, en cada presente, en la eternidad que es nuestro día a día, porque desde ahorita estamos viviendo esa eternidad. Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre Santo, que seas tú el Rey, que nos enseñes cómo alegrarte, cómo adorarte, cómo llenarte, cómo seas tú el protagonista y no nosotros. Queremos entrar en tu presencia. Y dejarte gobernar, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al
Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, que fluye como ese río, Señor, caudaloso, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces entender, Señor, que es por tu gracia, por tu poder, por tu santidad, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias por amarnos, Señor, de tal manera. Gracias porque tu palabra, Señor, es una lumbrera a nuestros pies que nos va guiando todos los días, Señor. Gracias porque podemos entrar a tu presencia confiadamente, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres ese Dios, Señor, que sale a nuestro encuentro. Gracias, Señor, porque no importa cómo estemos nosotros, Señor, limpios, tal vez con algún pecado, sucios, caídos, sea cual sea nuestra condición, Señor, es simplemente eso, Señor, una condición. No es quien nosotros somos, Señor, porque somos tus hijos, tus hijas, Señor. Y tú levantas nuestra vida, Señor, y dice en tu palabra, Señor, que 7 veces caerá el justo y tú 7 veces lo levantarás, Señor. Gracias, Señor, por la restauración que tú traes a tu iglesia. Gracias, Señor, por la sanidad, por la libertad, Señor. Gracias, Señor, porque yo creo que este es el año agradable, Señor, en el cual tú te estás complaciendo, Señor, de desatar yugos de opresión, de quitar el dedo amenazador, el dedo acusador, Señor, en contra de unos contra otros, Señor, en las congregaciones. Gracias, Señor, porque este año brillará tu gracia, Señor, tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque es tu justificación la que se establece en nuestra vida. Gracias porque eres tú quien brilla en nosotros. Dejamos todo protagonismo, Señor, y te levantamos y te exaltamos a ti. Solo tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra y gracias por tu precioso Espíritu Santo, Señor. En todas las manifestaciones, Señor, que brilla, Señor, y se mueve con poder, trayendo libertad en nuestra vida, Señor. Que toda esta palabra, Señor, que hoy hablaste en nuestros corazones, Señor, se haga rema. Y que tú traigas esa revelación, Señor, a nuestro espíritu. Y que de nuestro espíritu, Señor, fluya a nuestra alma, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por amarnos, por morir por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Y levantamos a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor. A los pastores que nos están apoyando, Señor. Oramos y levantamos cada matrimonio, Señor. Cada familia, cada madre, cada padre, Señor. A cada joven, a cada jovencita, Señor. Y si tú que estás escuchando, hoy tú te sientes o te has sentido rechazado, relegado, esta es tu casa, este es tu Padre al que te estamos presentando. Y si esta palabra ha tocado tu corazón y tú tomas hoy la decisión de entregar tu vida, nosotros como iglesia levantamos tu vida delante de Dios, de nuestro Padre, dándote gracias, dándole gracias a Él porque hoy ha tocado tu corazón y te ha llamado al arrepentimiento. Y si tú en tu corazón hoy sientes convicción y crees que
Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por tus pecados y resucitó y que hoy está a la diestra del Padre en toda gloria. Y tú decides abrir tu corazón y aceptarlo como tu único Señor y Salvador. Hoy tú tendrás ese acceso a ser transformado también en un hijo de Dios. El poder de Dios caerá sobre tu vida y Él te sellará con su Santo Espíritu. Yo espero con todo mi corazón y con toda mi fe que tú des ese paso de fe y que con tus labios confieses que tú crees y que le puedas pedir a Jesucristo que sea tu Salvador, que perdone tus pecados y todos los pecados que tú hayas cometido serán borrados. Y si tú pones tu confianza en Él, no habrá nada que te pueda separar de Él. Dice su palabra que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni aún los ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte te podrán separar del amor, de ese perfecto amor que Dios siente por ti. Y si tú también te has sentido con temor y has sentido incertidumbre, la incertidumbre tocar a tu puerta, yo te puedo decir que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Él no ha puesto sobre nosotros un espíritu de temor ni de confusión, sino de amor, poder y dominio propio. Y eso ya está ahí en nosotros. Es nuestra decisión tomarlo. Ya tenemos eso, ya Dios nos los proveyó. Yo bendigo sus vidas y deseo de todo corazón que Dios siga hablando a tu corazón, que igual nos des la oportunidad del próximo jueves, el próximo martes, poder entrar otra vez a tu hogar y poder seguir siendo instrumento para hablar a tu vida, para que Dios hable a tu vida. Te damos las gracias, Señor, por esta hermosa noche, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Porque sin ti, Señor, todo carece de sentido. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues, muy buenas noches a todos. Les esperamos el martes a las 7 de la tarde. Se va a hacer próximamente el evento para que puedan confirmar la asistencia. Los esperamos el próximo jueves también en compañía de Carlos con la página de Iglesia Viva. Y el martes en Reparadores de Portillos. Nos vemos también. Recuerden darle like y compartir porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a que la difusión siga creciendo y que sigamos alcanzando más almas. Les bendigo en el nombre de Cristo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.